Voy a tratar de discutir con ustedes lo que se sabe en este momento de los factores que determinan la sensibilidad al reflujo. Este es un trazado de reflujo, algunas horas del trazado, que muestra en los canales superiores impedancia y en los canales inferiores pHimetría. Esta es la pHimetría en el esófago y esta es la pHimetría en el estómago. Ustedes pueden ver que hay episodios de reflujo ácido, varios, en un periodo preprandial. Esta es la comida y este es el periodo postprandial. Y estas líneas rayadas en azul son síntomas que el paciente marcó en el aparato de medición de reflujo. Ustedes pueden ver que hay muchos episodios de reflujo que no fueron percibidos por el paciente y hay muchos síntomas percibidos por el paciente que no están precedidos por reflujo. ¿Por qué? Hay 10 episodios de reflujo asintomáticos y 4 síntomas que no están relacionados con reflujo. Entonces, ¿por qué algunos episodios de reflujo son asintomáticos y por qué algunos síntomas no tienen nada que ver con reflujo? Hay algo que está mal o que no nos damos cuenta. Entonces, lo que yo quisiera es recorrer con ustedes las diferentes posibilidades que hacen que uno sienta el reflujo. En primer lugar, tienen que ver con las características del material que refluye, si es ácido, si es no ácido, si tiene gas y cuán alto en el esófago ese material llega. La segunda tiene que ver con el estado de la mucosa que es expuesta a ese reflujo y si está dañada o no. La tercera posibilidad es que haya un factor motor, que el esófago se contraiga cuando hay reflujo y eso produzca síntomas. La cuarta, que haya un problema en la inervación del esófago y que esa inervación sea más o menos sensible cuando se ve en contacto con el material refluido. Y la quinta es que haya una modulación del sistema nervioso central o periférico que module la interpretación de lo que el paciente siente como más o menos sintomático. Vayamos parte por parte. Con respecto al material que refluye, todos sabemos que el ácido produce síntomas y que los episodios de reflujo sintomáticos tienen una acidez mayor que los episodios de reflujo menos sintomáticos. Es decir, que el nadir de pH en episodios sintomáticos es alrededor de 2, 2,5, mientras que los episodios de reflujo asintomáticos tienen un nadir de pH mayor. Ahora bien, eso es cuando uno piensa que un episodio de reflujo es responsable de un síntoma. Pero en realidad, lo que sabemos es que los episodios sintomáticos están precedidos por una exposición ácida anterior, lo que se llama burden, o una acumulación de exposición anterior a ese episodio en particular. Cada episodio de reflujo que es sintomático fue precedido por episodios previos que de alguna manera modificaron la mucosa de tal manera que el próximo episodio potencialmente se ha percibido más. Eso se sabe porque se comparó el burden de la acidez previa a los episodios de reflujo sintomático, que es esta columna, con respecto a los episodios de reflujo asintomático, que es esta, y se vio que los episodios sintomáticos habitualmente están precedidos por más exposición ácida a la 45 minutos, 60 minutos, 75 minutos anterior al episodio. Ahora, con la impedancia sabemos que no solo el reflujo ácido puede producir síntomas, sino que también episodios de reflujo menos ácido, particularmente detectados con impedancia, también pueden producir síntomas. ¿Cuán frecuentemente el reflujo no ácido produce pirosis?
poco frecuentemente. En general lo que produce es regurgitación, menos frecuentemente pirosis y mucho menos frecuentemente dolor torácico. Pero la regurgitación en muchos pacientes es suficientemente molesta como para requerir tratamiento. ¿Es el reflujo no ácido importante en los pacientes que fallan al tratamiento con inhibidores de bomba? Bueno, es relativamente importante porque en un grupo grande de pacientes, 180 pacientes que no respondían a inhibidores de bomba, alrededor del 35% de esos pacientes tenían síntomas asociados a reflujo no ácido. Es el reflujo biliar importante en la percepción de síntomas. Más o menos, en realidad es importante en la producción de daño mucoso. Se sabe que los pacientes con esofagitis y con Barrett tienen mayor exposición a la combinación de ácido con reflujo duodenal biliar. Para la producción de síntomas, la bilis per se no es uno de los componentes más importantes para el triggering de la percepción sintomática. Por ejemplo, en este caso, en pacientes que están tratados con inhibidores de bomba, este es un registro de la pHmetría y esto es del Bilitec. Este paciente tiene varios episodios de reflujo biliar y ninguno ácido en el momento porque está tratado con inhibidores de bomba, y la cantidad de síntomas asociados con reflujo biliar puro es del 18%. Es decir, que los reflujos biliares per se no son necesariamente sintomáticos. Son dañinos para la mucosa, pero no muy sintomáticos. Otra posibilidad es que un componente del material gástrico esté relacionado con la percepción de síntomas y que no sea la acidez, que no sea los ácidos biliares, que sea, por ejemplo, la pepsina. Nosotros recientemente terminamos un estudio de análisis de pepsina en saliva en diferentes categorías de pacientes con pirosis y sorprendentemente en un grupo de pacientes con esófago hipersensible encontramos que muchos de esos pacientes tenían altos niveles de pepsina en saliva, cosa que nos sorprendió porque esperábamos que tuvieran poco, porque esos pacientes en general tienen una acidez en el esófago bastante limitada. Sin embargo, nos llamó la atención que estos pacientes con hipersensibilidad esofágica tengan altos niveles de pepsina y quizás la pepsina contribuya a la hipersensibilidad en estos pacientes. En este momento estamos estudiando la concentración de pepsina gástrica en este grupo de pacientes para ver si tienen alguna diferencia con los pacientes con enfermedad por reflujo convencional. La extensión proximal del material refluido es importantísima para la percepción de cada episodio de reflujo. Hoy en día se sabe que los episodios de reflujo que llegan más alto en el esófago es mucho más probable que el paciente los perciba. Y eso no solamente en estudios hechos sin tratamiento con inhibidores de bomba, sino en pacientes que son refractarios. En ambas condiciones, los episodios de reflujo proximal son los más percibidos. ¿Es importante la presencia de gas en el material refluido para percibir reflujo? Y sí, es muy importante. Hoy en día, con la posibilidad de medir gas con impedancia, sabemos que los pacientes que tienen episodios de reflujo mixto de líquido y ácido son los pacientes que más perciben esos episodios, particularmente los pacientes que tienen enfermedad por reflujo no erosiva. Y quisiera extenderme un poquito más con respecto al tema de la presencia de gas en el material refluido, porque hoy en día tenemos acceso con impedanciometría a medir y cuantificar el gas. Un ejemplo de ello es esta situación. Este es el periodo durante las comidas, este es el periodo inmediatamente después de las comidas. No hace falta ser un experto en impedancia para darse cuenta que acá está pasando algo durante las comidas muy distinto a lo que pasa acá. Cada una de estas espigas sucede durante la comida y si uno expande el trazado, ve que lo que está sucediendo es que el individuo está tragando aire cada vez que deglute. Este es un individuo que tiene
aerofagia durante la comida. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque cuando estudiamos este fenómeno en pacientes con enfermedad por reflujo que es refractario al tratamiento, encontramos un grupo de pacientes que tenían este fenómeno mucho más frecuentemente y que a consecuencia de esto tenían más episodios de reflujo gaseoso ácido postprandial que no respondían a inhibidores de bomba. Es decir, que la presencia de aerofagia y reflujo ácido con gas postprandial puede ser uno de los mecanismos implicados en un subgrupo de pacientes refractario a inhibidores de bomba. Quisiera recorrer con ustedes un par de datos nuevos que existen hoy en día en relación a la presencia de gas en el material refluido. Este es un episodio de reflujo de gas que se mueve desde el estómago hacia arriba. En impedancia, el gas aumenta la impedancia y el líquido la disminuye. Ustedes pueden ver que el movimiento de gas es desde el estómago hacia arriba y esto es lo que se llama un episodio de eructo gástrico, gastric belch. Estos episodios de gastric belch pueden acompañarse de líquido, que también se ve en la impedancia inmediatamente después de la subida de aire. Y este líquido puede ser ácido, como lo muestra la caída de pH. Esto es un episodio de reflujo ácido asociado a un belch, muy común. Otro tipo de episodio distinto de esto es cuando el aire entra rápidamente desde proximal a distal y después es eliminado rápidamente sin que haya pasado por el estómago. Esto es lo que se llama supragastric belch, que es un fenómeno que más y más estamos dándonos cuenta que tiene mucha significancia en enfermedad por reflujo. ¿Por qué? Porque en muchos pacientes este fenómeno de supragastric belch está inmediatamente seguido de un episodio de reflujo ácido. En muchos pacientes el reflujo ácido está precedido por episodios de supragastric belching. ¿Y por qué es importante? Porque este tipo de material refluido es muy percibido por los pacientes. Es uno de los más percibidos, es lo que más hace que el paciente apriete el botón sintomático del aparato de medición. Como ustedes se darán cuenta, si esto es un episodio de reflujo asociado a un fenómeno, casi diría de behavioral therapy, que es lo que se llama supragastric belching, que es un mecanismo de conducta inadecuada para eliminar gas, el tratamiento de este paciente en donde el reflujo ácido es percibido, más que el tratamiento del ácido, es el tratamiento del belching. Y eso requiere behavioral therapy. ¿Es la esofagitis importante en la determinación de la cantidad de síntomas? ¿Es la esofagitis, el grado de esofagitis determinante de cuán severa es la percepción del reflujo? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque en pacientes que tienen enfermedad por reflujo no erosiva, la intensidad del heartburn o de la pirosis puede ser exactamente la misma. Es decir, que el grado de esofagitis no determina que un paciente tenga pirosis más severa. Sin embargo, hay factores en la mucosa que hacen que el material refluido sea más o menos percibido. Uno de esos factores es la dilatación de los espacios intercelulares en el epitelio de la mucosa, particularmente en pacientes con enfermedad por reflujo no erosiva. Hace unos años ya hicimos un estudio en individuos normales en donde hicimos perfusión de diferentes soluciones y estas soluciones, al cabo de media hora de perfusión, eran capaces de producir estas dilataciones de los espacios intercelulares. Ahora, ¿es suficiente que haya dilatación del espacio intercelular de la mucosa para sentir pirosis? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque estos individuos sanos, al final de la perfusión, tenían
dilatación de los espacios intercelulares, pero no tenían pirosis la mayoría de ellos. Es decir, que hace falta algo más para que se produzca pirosis. No basta con que la mucosa esté alterada. Ese algo más tiene que ver con lo que sucede cuando la mucosa está alterada. Entran ácidos biliares, entra tripsina, puede entrar pepsina, y hay un fenómeno de activación de mast cells que produce sensibilización de los aferentes nerviosos. También hay activación de receptores PAR2 que tienen un rol importante en una microinflamación de la mucosa que puede estar relacionada con la percepción de síntomas. Es decir, que no basta con que haya dilatación de los espacios intercelulares, tiene que haber un fenómeno que sensibilice los nervios para que el material que entra sea más percibido. Nosotros estudiamos la integridad de la mucosa con impedancia in vivo y medimos la impedancia basal. Hay individuos que tienen una impedancia basal más alta, alrededor de 2000, y otros que tienen una impedancia basal más baja, alrededor de 1000, 1500. Estos individuos que tienen la impedancia basal más baja, cuando uno les hace un Bernstein test, les infunde ácido, son los que perciben más. Es decir, que está claro que la integridad de la mucosa está relacionada con la percepción junto con otros factores de la inervación, que vamos a ver enseguida. En cuanto a los factores motores, hace bastante tiempo se postuló que episodios de reflujo podían asociarse con hipermotilidad y eso podía dar la sensación de pirosis, y a su vez también hay estudios que se hicieron con ultrasonografía proponiendo que hay episodios de contracción de la capa muscular longitudinal muy prolongados y que esos episodios prolongados, se llaman sustained esophageal contractions, podrían ser responsables del dolor asociado a reflujo ácido. Lamentablemente estos estudios nunca se pudieron reproducir, pero la hipótesis sigue presente. Los receptores que están involucrados en la percepción del ácido más comunes son los TRPV1 receptors. Y se dice que estos receptores están sobreregulados, upregulated, en pacientes con enfermedad por reflujo. Si hay más receptores, más chance de percibir la exposición a ácido. Y esto fue demostrado de diferentes formas. Recientemente se hizo un estudio en individuos sanos nada más, lamentablemente, que trató de estudiar el efecto de bloquear estos receptores TRPV1 y ver si eso reducía la percepción de ácido, y lamentablemente el estudio fue negativo y el compuesto que se usó produjo demasiados efectos colaterales y no se puede seguir usando. Pero la idea de bloquear estos receptores sigue en mente y hay otras compañías que están tratando de desarrollar inhibidores de los receptores TRPV1 para reducir la pirosis. Otro aspecto importante son los nervios, la inervación del esófago. Nosotros recientemente estábamos interesados en estudiar la integridad de la mucosa y la inervación de la mucosa en el esófago distal y en el esófago proximal. ¿Por qué en el esófago proximal? Porque, como les dije antes, los episodios de reflujo que llegan más alto dentro del esófago son los que tienen mayor percepción. Para nuestra sorpresa, la mucosa, la integridad de la mucosa, la permeabilidad de la mucosa en el esófago proximal es tan o mejor que la del esófago distal. O sea que ese mecanismo no puede ser usado para interpretar la hipersensibilidad del esófago proximal. Pero sorprendentemente encontramos que la distribución de los nervios, estos son nervios aferentes, de la mucosa distal, tanto en individuos sanos como en pacientes con enfermedad por reflujo no erosiva, es completamente diferente en el esófago proximal que en el esófago distal. En el esófago proximal los nervios son mucho más superficiales y tienen una distribución horizontal. Eso potencialmente puede ser la causa por la cual el esófago proximal es más sensible. Y a su vez es una
hipótesis de trabajo en que estos nervios más superficiales son potencialmente más fáciles de dañar, pero a su vez más fáciles de proteger con estrategias tópicas. Finalmente, el mecanismo de hipersensibilidad esofágico es muy importante en la percepción de material refluido. Ustedes saben que los pacientes con enfermedad por reflujo son hipersensibles a la distensión con balones, a la perfusión con ácido y también al calor. Muchos pacientes se quejan de que cuando toman bebidas calientes, té o sopa caliente, tienen más molestias. Bueno, los pacientes con enfermedad por reflujo tienen hipersensibilidad a la temperatura. Y esto es más importante en el esófago proximal que en el esófago distal. Un estudio muy reciente demostró que los pacientes que son refractarios a los inhibidores de bomba son más hipersensibles a la distensión en el esófago proximal y tienen más reflujo proximal que los pacientes con respuesta buena a los inhibidores de bomba. Entonces, si uno pone juntas las dos cosas, uno de los mecanismos postulados para refractoriedad a enfermedad por reflujo es la posibilidad de que los pacientes refractarios tengan más reflujo proximal y tengan un esófago proximal más hipersensible. Este cartoon, de alguna manera, trata de hacer un sumario de las cosas que ya les dije. Hay componentes luminales, hay un trastorno en la permeabilidad y hay una activación de mast cells que favorece la sensibilización de nervios, que a su vez es lo que hace que algunos enfermos sean hipersensibles a un material luminal no muy elevado. Finalmente, hay una modulación del sistema nervioso central. Este es un típico experimento de uno de mis colegas en Londres, en donde el paciente tiene una perfusión esofágica, se hace al mismo tiempo un estudio por imágenes, un MRI, y se lo confronta con una diapositiva, con una imagen de paz, digamos, pacífica. Comparada con esta imagen, en la misma circunstancia, y vean cuánto más se activan diferentes sectores corticales. En la misma circunstancia, la única variable es la ambientación. Esto es un fenómeno de modulación central. Y nosotros, hace unos años atrás, hicimos experimentos en un modelo animal que en condiciones normales, cuando se lo estudiaba el epitelio de la mucosa, se veía que estos eran los espacios intercelulares en condiciones basales, y cuando el animal se veía sometido a una inmovilización y estrés, la biopsia mostraba que los espacios intercelulares en la mucosa estaban completamente dilatados, lo que sugiere que el estrés, aún tan artificial como este, es capaz de producir un fenómeno periférico que puede modificar la percepción de ácido. Entonces, para finalizar, discutimos algunos aspectos del material refluido que tienen que ver con la percepción, situaciones de la mucosa en donde la integridad de la mucosa está alterada, aspectos de la motilidad en donde tanto la hipomotilidad que altera el clearance como la hipermotilidad pueden modificar la percepción, aspectos de la inervación, algunos novedosos como la diferencia en la inervación distal y proximal, y finalmente la diferencia en la modulación en relación a la hipersensibilidad, tanto central como periférica. Entonces, en conclusión, yo creo que la percepción de síntomas en un paciente con enfermedad por reflujo se debe a una combinación muy específica para cada paciente. En algunos pacientes todo es normal, la mucosa es normal, el músculo es normal, los nervios son normales y lo que tienen es mucho reflujo. Entonces es lógico que ese paciente sufra porque tiene mucho reflujo. Mientras que en otros pacientes, alguno de estos factores es anormal y tienen una cantidad de reflujo normal. Lo que tienen es una alteración en la percepción. Y eso
Sucede en pacientes con hipersensibilidad y con un fenómeno que estamos empezando a entender un poquito más en este momento, que es el de hipervigilancia, que es un fenómeno en el que muy frecuentemente nos equivocamos. Son pacientes que uno cree que son hipersensibles al ácido, pero en realidad son hipervigilantes al reflujo. Están como pendientes en apretar el botón del aparato que registra. Cada vez que están por tener un pequeño eructo o un poquito de pirosis, apretan el botón y uno lo interpreta como si fueran hipersensibles, pero en realidad son hipervigilantes y esos pacientes requieren otro tipo de tratamiento. Muchas gracias. Gracias, Daniel. ¿Hay alguna pregunta rápida en la sala? Si no, Daniel, espera un segundito, que solamente te quería preguntar una cosa. Estos pacientes que tienen esta sensibilidad especial al gas que tú has comentado, que tienen estos eructos, ¿es el mismo tipo de respuesta en los pacientes que tienen, digamos, un eructo de tipo gástrico, el que tiene el estómago lleno y eructa? ¿Tiene el mismo tipo de síntoma que el paciente que tiene el eructo supragástrico? Es decir, ¿esta hipervigilancia está más representada en los pacientes que tienen lo que a fin de cuentas es una alteración del comportamiento, ¿no? Que es la aerofagia con reflujo supragástrico, que no los otros? Sin ninguna duda. Estos son los pacientes que tienen hipervigilancia. Y antes no los reconocíamos. Antes simplemente mirábamos el trazado de impedancia y veíamos que había gas y líquido y era ácido y decíamos, esto es un reflujo mixto, líquido y gas, ácido y listo. Pero recién últimamente empezamos a diferenciar estos dos tipos y es muy común, si ustedes vuelven a un trazado de un individuo que tiene supragastric belching, el timing entre el episodio y el momento que aprieta el marker es mucho más corto. Inmediatamente aprieta o a veces hasta antes, lo cual es muy sugestivo. Eso es hipervigilancia y yo creo que es mucho más común que lo que nosotros hasta ahora lo veíamos encontrando. Hay que ir y volver a ver los trazados y ustedes van a ver que es muy común.